Gracias, señor presidente. Quiero recordarle a este Congreso y a todos los colombianos que nos están viendo que estas elecciones se ganaron legítimamente, pese a las trampas que hicieron todos los del CIL y el gobierno nacional, pese a que aquí en este Congreso se aprobó una ley que reducía el umbral de participación del 50 al 13%, volviendo inhumano el derecho a la abstención que consagra la Constitución política. Les recuerdo también que le dieron publicidad pagada al gobierno, al sí, y se le negó al no, que tuvo que salir a recogerlo en las calles con los colombianos. El gobierno además le dijo a los colombianos que el que votara no estaba provocando una guerra urbana. Eso sí es una amenaza, eso sí es constreñir al elector, eso sí es amenazar a los ciudadanos colombianos. Pero le recuerdo además que el presidente repartió mercados a nombre del sí, repartió casas a nombre del sí. Estuvo en el Atlántico diciendo que esto era como un noviazgo, que uno recibía votos y entonces a cambio recibía inversión regional. Me permito recordarle a los colombianos cómo el presidente se comportó como un político clientelista, llevando todas las obras públicas a nombre del sí. Me permito recordar también cómo algunos miembros de la Unidad Nacional amenazaban a los ciudadanos diciéndole que el que votara por el no era un patrocinador de la guerra. Me permito recordarles cómo trataron de constreñir el electorado colombiano, diciéndoles que votar sí les garantizaba la paz, en contra de la providencia de la Corte Constitucional, que fue enfática, senador Serpa, en que no se podía utilizar la palabra paz para manipular estas elecciones, porque la paz es un bien supremo y un derecho de todos los colombianos. Me permito también recordarles que el clima de polarización que creó este gobierno generó entre los colombianos tal nivel de temor de expresar que querían votar no, que las encuestas no fueron capaces de medir la intención de voto del no, porque los colombianos se sentían amenazados por quienes se dicen amigos de la democracia en este Congreso y en esta presidencia. Y me permito también recordarles que hemos sido víctimas del matoneo permanente durante estos más de 6 años, donde el gobierno ha vituperado al expresidente Uribe, lo ha tratado de delincuente, y algunos senadores, de los que no me voy a referir, nos han llamado paramilitares. Eso es constreñir al elector, eso es hacer trampa a la democracia, eso es el delito de que nos pretenden abrogar a nosotros. Pero fíjense que es interesante, el otro día me mandaba a alguien para que comparara con la Unidad Nacional la teoría de Goebbels, y dicen exactamente eso: todo lo que nosotros somos, proyectémoselo a los otros, y creo que eso es lo que han tratado de hacer aquí. Yo quiero dejar algunas precisiones sobre el tema del doctor Juan Carlos Vélez. Primero, el doctor Juan Carlos Vélez era uno de los coordinadores de los más de 39 comités que tenía el no en el país, y creo que son más, todavía no tenemos la cuenta completa. No era el comité del no del Centro Democrático, era un comité adicional. Sus palabras, que son mentiras, o que se refieren más bien a lo que habrá hecho él, pero que no comprometen para nada a quienes estuvimos en estos debates, y que todos ustedes pueden dar fe, porque con muchos de ustedes estuvimos sentados en las universidades y en las entidades públicas dando debates profundos sobre el cuerpo de los acuerdos. Y me permito recordar que quienes invitamos a los colombianos a leer esos acuerdos, a saber qué decían, fuimos los del no, porque los del sí en cambio sacaban todo tipo de publicidad diciendo que no había necesidad de leerlos, que nadie leyera, que para qué, que votaran por la paz. Eso sí es engañar a los electores. No nos vengan a echar los pecados de este gobierno clientelista y corrupto encima de los colombianos. El Centro Democrático ganó las elecciones pasadas, y las ganó con honradez y con trabajo y con argumentos. Y el pueblo colombiano no tiene el entusiasmo que ustedes dicen por este proceso. De lo contrario, ¿qué explica una abstención como la que hemos visto en este país? Que no nos vengan a decir, aquí el resultado fue un 17% que votó por el sí y un 83% de colombianos que dijimos no a través del voto negativo y de la abstención. Que no nos vengan ahora a decir que en el país hay mucho entusiasmo cuando la gente no quiso salir a votar por el clima de polarización que ustedes habían generado. El Centro Democrático ha sido gallardo, generoso y amplio en querer buscar alternativas. Pero ya vamos, no solamente por los comentarios malintencionados de algunos senadores en este recinto, sino por un ministro Cristo, una canciller Holguín, que maltratan todo el tiempo a quienes estamos
vencidos. Y quiero decirles además que el Centro Democrático ha sido serio en sus propuestas. Hemos recogido más de 2 millones de firmas haciendo pedagogía en todo el país. Y en las regiones colombianas azotadas por la violencia, la gente le dijo no a la impunidad del narcoterrorismo porque están cansados de que este gobierno solo atienda el terrorismo. Y quiero decirles otra cosa. La seriedad del Centro Democrático es incuestionable. Ahí hemos estado en presidencia, en las reuniones. Son los ministros de este gobierno los que salen a hablar mal del Centro Democrático y de nuestras propuestas. Son los senadores de la Unidad Nacional los que salen a atacar al Centro Democrático. Es a través de las trampas ahora en la Corte Constitucional, tratando de abrir algunas mesas o de utilizar las propias demandas de quienes defendíamos el no para tratar de alterar el resultado democrático. Yo les invito a que respetemos la democracia en Colombia. La elección fue viciada por las trampas que hizo el gobierno y a pesar de eso fue abrumadora la decisión del pueblo colombiano al decir que no. No crean que la abstención era el sí. La abstención también es un mecanismo, como en todos los mecanismos de participación democrática, de negar la participación y de no aceptar la impunidad para los terroristas. Y quiero concluir, señor presidente, diciéndoles lo siguiente. El Centro Democrático ha reiterado su deseo de una negociación que le sirva a los colombianos. Si para entregarle al país se demoraron 6 años para entregarle el país a las FARC, ¿por qué pretenden ahora ponernos un acelerador cuando nosotros lo que queremos es construir un acuerdo que le sirva a los colombianos? Que el gobierno entienda que habiendo perdido el plebiscito tiene la obligación legal de ponerse la camiseta del no, de defender las posturas de quienes democráticamente votamos no, porque ganamos las elecciones limpiamente, porque estamos comprometidos con una visión de país que hoy es mayoritaria. Y así como el Centro Democrático ha insistido en el gran acuerdo nacional, debemos dejar de lado los liderazgos sectarios, tramposos y abusivos que hoy pretenden incendiar el país en nombre de la paz. Esos liderazgos no le sirven al país y Colombia merece mejores líderes. Álvaro Uribe venció en las elecciones y quiere la paz para Colombia, como todo el Centro Democrático y las fuerzas que componen el no. Gracias, señor presidente.